lo impresiona, sino que además lo llena de incertidumbre. Y no es tanto lo que puede ocurrir, sino lo desconocido a lo que el hombre siempre le ha temido. Y mucho más en épocas muy primitivas, en las que todo estaba mediado por fuerzas superiores de la naturaleza, que naturalmente él las reconocía como dioses, como deidades que estaban allí permanentemente incidiendo en sus vidas. Tanto el rayo, como el trueno, como el viento, la lluvia, los temblores de tierra, los incendios, todo esto mantenía sumido en un profundo miedo al ser humano, porque al no conocer los mecanismos de cómo obraban estos fenómenos, a qué obedecían, dónde tenían su origen y cómo se desarrollaban, aunque sí, obviamente reconocía y sufría las consecuencias de todos estos eventos, pues naturalmente que al no tener una explicación lógica de los diversos acontecimientos, tenía que llenarse de miedo, tenía que llenarse de pavor. Por eso, en todas las sociedades aparecieron individuos que se convirtieron en mediadores entre la deidad y la comunidad. Y algunos de ellos se les atribuían dones o unas dotes especiales y que ellos a su vez reforzaban no solamente ese conocimiento, sino el poder que les permitía a partir de ese conocimiento ejercer sobre los individuos. Y entonces hablaban de la forma como se podían comunicar con los dioses lares, con los antepasados, pero también con las deidades. El conocimiento de la astronomía a partir de haber descifrado el ciclo de los cuerpos celestes, especialmente de la luna, el sol, los equinoccios de los que hemos hablado muchísimas veces, los solsticios y demás fenómenos que marcaban el devenir de cada año, aún en la época en que todavía los hombres o eran recolectores de frutas y por tanto nómadas, y aún en los principios de la agricultura, cuando estaban supeditados a los avatares que provenían de los cambios atmosféricos, los cambios de clima, de las sequías, las heladas, las inundaciones, todo esto necesariamente incidía en el ánimo, en el comportamiento de los hombres, y también de ello dependía su futuro, aún en esa época cuando ya se conocía la agricultura. Y justamente por conocer la agricultura, pues todavía quedaban más supeditados a lo imprevisible, quedaban supeditados a los rigores del clima y a los cambios repentinos, y por tanto, en ese instante y en esa situación, los sacerdotes surgidos eran todavía mucho más importantes. Pero estos, con el conocimiento de los ciclos de los cuerpos celestes, adquirieron una preeminencia sobre los demás que los encumbró a sitiales superiores en la cúspide de la jerarquía de esos pueblos primitivos. Y se podría decir que ellos vinieron a ser los primeros monarcas. Primero nació el sacerdocio, luego nació la monarquía, regularmente vino posteriormente la burguesía, y en todas las sociedades siempre hubo una época para el proletariado, aunque esta ya era como la parte final de los cambios de época, y por tanto quizás no se le prestaba tanta atención ni se le ha concedido tanta importancia como a los primeros estadios de ese proceso cíclico de cada una de las eras. Pero lógicamente que el hecho de conocer cómo funcionaban los astros, cómo eran las lunaciones, en qué consistía el año cósmico, si podían o no haber eclipses, y los eclipses, naturalmente al no ser explicados por ellos, y muchas veces ni siquiera entendido por ellos, por lo menos no en su totalidad, generaban muchísimo más miedo, por el hecho de que la luna, al oscurecer al sol, estaba en ese momento acabando con la vida, o viceversa. Si era un eclipse de sol, al tapar a la luna, les estaba quitando también el mojón cósmico que les permitía ubicarse en el tiempo y en el espacio. Y el gran poder, cuando ya adquirieron, pues, diríamos, el sumum de los poderes de estos sacerdotes, fue cuando ellos pudieron predecir los eclipses y por lo tanto manejar a discreción la voluntad de esos pueblos, arguyendo regularmente que cada uno de estos fenómenos celestes obedecía a la voluntad expresa de la deidad, ya fuera para castigar o fuera para premiar. Esto exigía unas ciertas dotes histriónicas que les permitieran no solamente adelantar rituales rimbombantes, sino que al mismo tiempo estos rituales rimbombantes, al tener tanta espectacularidad, les diera a ellos mucha más libertad para manejar las vidas de los demás, para disponer de ellas y para cobrar, dijéramoslo, no solamente en cuotas de poder, sino en cuotas económicas. Es decir, siembren en este momento, la cosecha va a llegar en tanto tiempo. Todo esto los hacía seres casi que míticos y divinos o semidivinos y mucho más, por el que
al aparentemente conocer el futuro, esto les permitía un margen de maniobrabilidad amplio para inclusive cubrir sus errores con alguna argucia y mantener el prestigio. Si se equivocaban en la predicción de un eclipse, simplemente podrían acudir al expediente de decir que era que los dioses habían sido aplacados por X o Y circunstancia, o precisamente por estar tan enojados, no querían ni siquiera producir un fenómeno de estas características. Entonces, apenas se fueron perfilando los focos de poder, y cuando ya los sacerdotes asumieron su rol desde el punto de vista religioso, y se dividieron los poderes y aparecieron los monarcas, los sacerdotes siguieron manteniendo un dominio, no solamente sobre el pueblo, sino y muy especialmente sobre los reyes, sobre los monarcas. Y entonces se fue gestando una especie de individuos que medraban a la sombra de unos y otros, tanto de los sacerdotes como de los reyes, y simplemente vivían de hacer predicciones. Muchos de ellos llegaron a acertar, o por coincidencia, o porque tenían un cierto conocimiento relativo al movimiento de los astros, un conocimiento que más tarde se reconoció como astrología y posteriormente como astronomía, tal cual la conocemos hoy. Y si uno se remite a la antigüedad, estas figuras que también adquirieron una enorme preeminencia y muchas veces llegaron a ser más poderosos que reyes y que sacerdotes, estuvieron siempre medrando alrededor del poder o junto al poder. Quizás de las figuras más antiguas que se conocen de profetas, aparte pues de las sibilas, de las pitonisas, del oráculo de Delfos, que por excelencia fue el lugar para conocer el futuro. Hay personajes que como individuos marcaron una determinada historia, o porque se equivocaron o porque acertaron. Recordemos que en el oráculo de Delfos alguna vez llegó allá el hombre más rico, que era el rey de Lidia, se llamaba Creso, el hombre más rico de ese momento histórico, y le preguntó al oráculo que si él hacía una campaña y atacaba a un imperio, al gran imperio persa, ¿tendría suerte o no? El oráculo simplemente le respondió: hoy caerá un gran imperio. Él asumió que ese gran imperio era precisamente el de los persas, pues prevalido de ese respaldo, atacó a los persas, y en efecto cayó un gran imperio, el de él, y murió en batalla. Y así como este oráculo de Delfos, siempre con unos mensajes supremamente ambiguos, como recordarán ustedes el caso de Alejandro Magno, cuando él va a preguntarle al oráculo si debe o no empezar su incursión en Asia. Y cuando él llega allá al sitio del oráculo, era un día en el que no le estaba permitido a la pitonisa hacer ningún tipo de profecía. Ella estaba descansando, pues él fue y la sacó del pelo y la llevó hasta el templo. Cuando estaba llegando al atrio, ella le dijo: definitivamente, hijo mío, a ti nadie se te puede resistir. Y dijo Alejandro Magno: ese es el oráculo. Y apuntalado en ese oráculo, comenzó su gran incursión a Asia, que lo llevó hasta los confines de la India, y lo hizo el más grande general de toda la historia, pero precisamente partiendo de ese oráculo. Recordarán ustedes que hubo un personaje muy extraño y quizás uno de los más signados históricamente, o diríamos lo más bien vituperados históricamente, porque todo lo que predecía nadie le paraba bola ni lo escuchaba, ni la escuchaba. Pues esta mujer era Casandra, otra de las hijas del rey Príamo, hermana de Héctor y de Paris, en la guerra de Troya, de acuerdo con lo que cuenta Homero. De ella se enamoró Apolo, que era por excelencia el dios de los oráculos, y con el fin de seducirla le prometió lo que ella quisiera. Pues ella le dijo: no, entonces dame el don de la adivinación. Él le dijo: está hecho. Y resulta que una vez que le concedió este don, ya un dios que haya concedido un favor no se puede echar atrás, por lo menos no en el panteón griego. Cuando ya ella tenía el don de la adivinación asegurado, él requirió su recompensa y ella no se quiso acostar con él, se le negó de plano y de redondo. Entonces él dijo: como no te puedo quitar el don, te voy a castigar condenándote a que siempre vas a profetizar lo que va a ocurrir, y eso será tal cual lo digas, pero nadie te va a creer. Entonces en la guerra de Troya, pues en la Ilíada, hay un momento en que cuando dejan abandonado el caballo de Troya en la playa, y entonces los troyanos, felices porque asumen que los griegos, cansados, habían dejado abandonado ese caballo en la playa más como un souvenir que otra cosa. Ella les decía: no cojan ese caballo, es el principio de la destrucción. Y les pregonaba: nos van a destruir, esa será la destrucción, es la destrucción, es la destrucción.
Nadie le quiso parar bolas a Casandra. En efecto, entraron el caballo y recordarán ustedes, como cuenta la historia, del vientre del caballo descendieron en la noche cuando ya todos los troyanos estaban ebrios por la celebración de esa supuesta victoria, y un grupo élite de los griegos descendió del vientre comandados por Ulises y no solamente atacó la ciudad, sino que abrió las puertas para los griegos que ya habían retornado del mar, y atacaron la ciudad, acabaron con ella y no dejaron piedra sobre piedra. Y Casandra pasó a la historia como aquella ave de mal agüero que siempre está contando desgracias, pero que nadie se las cree. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Como a Casandra nunca le quisieron creer, hubo otra estirpe de profetas que por X o Y circunstancia dieron en el clavo con algunas de sus profecías. Recordarán ustedes a José con aquel famoso sueño del faraón después de que él ha estado al servicio de Putifar, que es su mayordomo, lo envían a la cárcel y lo hacen salir de la cárcel para que le interprete el sueño al faraón y le predice qué es lo que va a ocurrir con las famosas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Todo lo que significa él lo cuenta, y tal cual él lo cuenta, así en efecto ocurre. Pero recordarán ustedes también el sueño que Daniel le interpreta a Nabucodonosor, cuando éste le dice que sueña siendo una estatua con cabeza de oro, torso de bronce y pies de barro. Inclusive Nabucodonosor se enoja porque él le dice que esa figura es él, que sigue creyendo que es el más grande rey y que es un dios, y resulta que, porque la estatua, en el sueño, cae una piedrita, rompe el barro y se derrumba la estatua. Pues eso se lo predice Daniel también. Y así, si siguen buscando, encontrarán en la historia cualquier cantidad de profetas, de pitonisas, de sibilas, de videntes, clarividentes y demás. Y todos en su momento han tenido prestigio, algunos de ellos caen en desgracia, al no dárselo por ellos vaticinado, pero quizás de los más grandes, por lo menos de los que se tiene memoria, en la época moderna estamos hablando de Jane Dixon, una ama de casa casada con un agente inmobiliario en Washington, que en 1956 predijo que veía llegando a la Casa Blanca en 1960 a un demócrata apuesto y de ojos azules, pero que sería asesinado, ni más ni menos John Fitzgerald Kennedy. En efecto, llega en 1960 a la Casa Blanca. Ella tiene visiones en las que ve cómo están matando al presidente. Las publica en 1953 y eso se pierde en el olvido. Cuando llega Kennedy al poder, entonces reviven esas profecías, pero lógicamente guardan aquellas que hablan de desgracias. Pero poco antes de irse para Dallas, el fatídico 22 de noviembre de 1963, ella tiene algunas visiones sobre lo que va a ocurrir con el presidente. Sueña durante varios días. Sin embargo, tratando de comunicarse con la Casa Blanca y no logra hacerlo. Pues resulta que después de llamar en varias oportunidades, Jane Dixon no le pasan al teléfono, ni le dan la razón al presidente. Ella diciendo lo van a matar, veo que le disparan, le están disparando. Y el día que ocurrió el 22 de noviembre de 1963, ella está almorzando con unos amigos y de pronto se queda demudada y después de palidecer casi paralizada, dice roncamente a sus amigos, le dice, han matado al presidente. Y en efecto, en el instante en que ella le está contando eso a sus contertulios, están justamente matando al presidente John Fitzgerald Kennedy. Pues esto le valió naturalmente no solamente el reconocimiento de toda la sociedad estadounidense, sino que la catapultó a la categoría de una de las videntes más importantes de toda la historia. Ella, entre otras cosas, había predicho la muerte del presidente Roosevelt en 1945, de Franklin Delano Roosevelt en abril del 45, la de Mahatma Gandhi en 1948 y la de Winston Churchill en 1965. Pero aparte de eso, alguna vez entrevistó con Churchill en Washington en 1945 y le dijo que iba a perder el poder, su puesto de primer ministro, una vez terminara la guerra, pero que se quedara tranquilo porque volvería al poder en 1952. Dicho y hecho, así ocurrió. Como ella, otro vidente del siglo XX, llamado Edgar Cayce,
también norteamericano, un hombre de origen humilde, y que no solamente era un clarividente, sino que también era médico y curaba sanando con las manos. Predijo varias cosas que en efecto se cumplieron, tanto que fue uno de los que habló de la bomba de Hiroshima antes de que eso ocurriera, y lo describió, es decir, describió el hongo, el fuego anaranjado, la destrucción de la ciudad y de sus habitantes, y entonces también fue considerado otro de los grandes. El argentino Parravicini también ha sido un hombre muy acatado y muy respetado como clarividente. Naturalmente que no podemos dejar por fuera ni a Helen Blavatsky, ni a Steiner, el gran espiritista, ni a Allan Kardec y otros tantos. Pero ninguno de ellos, aunque ha tenido una enorme preeminencia, han dejado tanta huella como el más grande de todos, Michel de Notre Dame, nombre que él después latinizó y lo convirtió en Michel Nostradamus. Pero antes de hablar de este personaje, habría también que recordar que aún siendo o habitualmente el volumen de las predicciones de los que hemos hablado y de aquellos que no son tan famosos, es muy grande ese volumen, y dentro de ese volumen de predicciones, la mayoría de ellas se pierden por un lado y por otro no se cumplen, o cuando no se cumplen se hacen perder deliberadamente para no caer en desgracia con el público. Esconden sus fracasos, se quedan callados, pero lógicamente, si en una de esas pegan en el palo, como dicen en el fútbol, inmediatamente cobran. Y por eso los contradictores, aquellos que no creen en la adivinación ni en la predicción del futuro, afirman o que estos, la mayoría de los videntes, o se basan en hechos ya ocurridos y cuyas proyecciones puedan ser predecibles, o simplemente trucan el mensaje, y se ha dado el caso de algunos que hacen una predicción cuando esta ya se cumplió. Es decir, después de que sucede el hecho, al otro día sacan a relucir que ellos lo habían predicho con mucha antelación. Obviamente que con esto tienen, es decir, para que esto se dé de manera exitosa, tienen que acudir al concurso de periodistas o de personas que tengan acceso a los medios y que puedan manipularlos para hacer parecer la predicción como en efecto un hecho cumplido y legitimado, ya sea por es decir, la aparición de la nota en algún periódico. Muchas veces lo han impreso el periódico después de que ocurrió, y así por el estilo. Y justamente por esto, y tal vez para preservar su prestigio, una de las características de los videntes, de los profetas, es que regularmente usan un lenguaje muy críptico, es decir, un lenguaje lleno de acertijos, símbolos, anagramas, de lenguaje oscuro, y esto posibilita que quienes los interpreten posteriormente pueden amañar los resultados, pueden hacer aparecer una predicción como si en efecto encajara en una determinada situación histórica, cuando realmente no tiene nada que ver, pero precisamente por ser tan ambiguo el lenguaje utilizado por los videntes, entonces es muy posible camuflarlo, adobarlo, maquillarlo y hacerlo aparecer como un hecho cumplido. En la época moderna sucede precisamente para que los videntes no pierdan prestigio ni credibilidad entre sus seguidores. Pero, por ejemplo, en la época de Nostradamus y algunos de sus estudiosos afirman que él acudió a ese lenguaje críptico, ambiguo, también lenguaje en el que se intercalaban frases en latín antiguo, en francés antiguo, en francés de la época, es decir, el francés moderno de ese momento. Y mezcladas todas estas expresiones hace que todavía el mensaje sea mucho más oscuro. Algunos dicen que él fue uno de los grandes farsantes de la historia de la humanidad. Y para sustentar esta teoría, dicen es que precisamente fue demasiado ambiguo. Al examinar su vida pretenden encontrar huecos por los cuales pueda surgir, o desde los cuales puedan surgir, algunas evidencias de sus trucajes y cosas por el estilo. Pero otros afirman que simplemente utilizó un lenguaje muy ambiguo, más que para que no lo pudieran interpretar, y si los que intentaban interpretarlo pudieran, a partir de la ambigüedad del mensaje, amañar los hechos de tal manera de que nunca fallaran, de acuerdo con la predicción o de acuerdo con la interpretación de uno u otro estudioso. El uno podría decir que esta cuarteta estaba indicando
un acontecimiento en Inglaterra, otro intérprete ve ese mismo acontecimiento pero en Francia. Ahora, el hecho de que, como decíamos, algunos de estos videntes tienen una gran capacidad de observación y echan mano de sucesos que ya han ocurrido para disparar algunas profecías que están dentro de lo posible, lo verosímil y lo lógico. Después de la bomba de Hiroshima, cualquiera puede decir tranquilamente que en una determinada época, cuando el sol haga esto o aquello, utilizando un lenguaje oscuro, va a haber una hecatombe y se van a contar por millones los muertos con úlceras, con caída de cabello, con quemaduras. Pues lógicamente que ese ya tiene como sustancia para hacer ese caldo de un hecho que ya ocurrió, del poder destructivo de la bomba atómica que todos lo conocemos, y entonces lo que prediga está dentro de lo posible, dentro de lo verosímil, aunque en el terreno también de lo improbable, por lo menos por el momento. En el caso de Nostradamus, él, dicen sus seguidores, que lo que hizo fue oscurecer sus textos para no ser víctima de la Inquisición, que en su época ya estaba en su fin a la Inquisición. Y alguien que dijera lo que él afirmaba, corría el peligro de ser considerado brujo y por lo tanto era susceptible de ser quemado en la hoguera. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos a Enigmas del Mundo. Es un medicamento, ¿no? Ya habíamos hablado en alguna oportunidad justamente de Nostradamus, pero hemos abordado de nuevo este tema porque don Ovidio Ángel, desde Nariño, nos escribió una carta pidiéndonos que volviéramos a hablar de Nostradamus y entráramos un poquito sobre todo aquellas de sus cuartetas más conocidas y que se consideran como la base sobre la cual se ha construido el prestigio de Nostradamus a lo largo de la historia. Entonces, después de decir todo esto, de lo que ha ocurrido con Jane Dixon y la forma como se mira a los videntes y a los profetas, pues abordamos entonces a Nostradamus. Resulta que nacido en Saint-Rémy, en Francia, Michel de Notre Dame pertenecía a una familia. So what the hell was that? Who were those guys? I've no idea. I was just talking to a friend on my cell phone when I hear them behind me, yelling about the Industrial Revolution and the internet. At first I thought, oh, a couple of senile old-timers must have wandered out of the nursing home. So I'm like, did you get lost? Is there anyone I can call? Then they start really shouting at me how I'm dead wood, that I've failed as a generation. And next thing you know, they've got me pinned down on the ground. Terrifying. It was so disgusting. They stink like spoiled ham, crispy hands all over me, ranting about how technology is evil. Yeah, except they was in the car. Exactly. I'm thinking maybe they're like those weird religious folks who live out east that you see on MeTV, who publicly reject modern life but secretly drive to the farmer's market in a pickup and Era sneakers. Rejecting television by being on television? Right. But then they start going on about a manifesto wanting to drink my blood, and I realize that this is something way more sinister. Some kind of freaky baby boomer cult. Here we are. Thank you so much. I don't know what would have happened if you hadn't come along. El cristianismo. Había nacido Michel de Notre Dame en 1503, como decíamos, en el pueblito de Saint-Rémy, en la Provenza francesa. Y desde muy temprano mostró unas ciertas dotes que sorprendían a todo el mundo. Pero con todo y ello, como era educado en el seno de una familia católica y mucho más, si esa familia era de origen judío, una vez convertida al cristianismo, como todas las familias judías que adoptaban el cristianismo, se volvían mucho más fundamentalistas que todas las demás, eran más papistas que el Papa. Luego a él lo educaron dentro de una rigidez católica impresionante.
Pues cuando ya él había crecido un poco, entró a estudiar medicina y graduado como tal, pudo haber sido tan buen médico como lo fue el profeta, porque en su momento fue un revolucionario. Pues resulta que su familia, su esposa y 2 de sus hijos murieron víctimas de una epidemia que en ese momento estaba azotando a Francia. Y él, reflexionando sobre lo que les había ocurrido, se puso a buscar las causas y fue el primero en negarse a sangrar a un enfermo, que era quizás el remedio más común. Simplemente le hacían a una persona una herida para que brotara sangre, porque se suponía que por esa sangre saldría todo el mal que tenía en el cuerpo. Él luchó, era por adoptar unas medidas higiénicas que por lo menos, aunque fueran mínimas, les concedieran un margen, un mayor margen de seguridad sanitaria a las familias. Él pedía que no tomaran agua del río. Cuando la epidemia, él decía que había que hervir el agua, pero aparte de eso, aconsejaba además que las prendas de los enfermos fueran quemadas, que los cadáveres fueran quemados y que además de esto, la gente se lavara las manos bien lavadas después de manipular a un enfermo y antes de las comidas, algo que fue supremamente revolucionario para una época tan temprana, porque esto fue ya en 1521, él estaba muy niño todavía. Sin embargo, su verdadera vocación, más las dotes que poseía, eran de clarividente. Se dedicó a estudiar astrología y a cultivar la clarividencia. Y se cuenta de él hechos muy dicientes de el poder que poseía, o de ese don tan especial que poseía desde muy temprano. Cuentan que alguna vez visitó el castillo de Lorraine, que pertenecía al señor de Florenville, que no creía en los poderes de Nostradamus. Y un día, mientras estaban paseando juntos por el corral del castillo, el señor de Florenville le dijo a Nostradamus: a ver, ¿usted qué sabe tanto? Díganme, ¿qué futuro les depara a estos 2 cerdos, uno blanco y uno negro? Y entonces Nostradamus le respondió inmediatamente: usted se comerá el cerdo negro y un lobo devorará al blanco. Para tratar de demostrar que eran falsas estas profecías, el señor de Florenville ordenó que al cerdo blanco lo sacrificaran para la cena de esa misma noche. Y tenía como invitado precisamente a Nostradamus, pues él fue a comer y todavía en la comida le dice el anfitrión: mire, nos estamos comiendo el cerdo blanco. Y le dijo Nostradamus: no señor, nos estamos comiendo el negro. Que no, que el blanco, que no, que el negro. Y un momentico, llamaron al cocinero y le preguntaron: ¿cuál cerdo nos estamos comiendo? Y el cocinero dijo: el cerdo negro. Pero ¿cómo así, si yo le ordené que era el blanco el que había que sacrificar? Le dijo: mi señor, sucedió que esta mañana, cuando ya había sacrificado el blanco para servirlo esta noche, salí a buscar unas especias al patio y entre tanto se coló un lobezno que ellos tenían ahí, era un lobo medio domesticado. Y entonces dijo: el lobezno entró y se comió el cerdo, por lo tanto tuve que sacrificar el negro y es el que usted se está comiendo. Pues esto le dio todavía mucha más fama a Nostradamus, porque entre otras cosas, de acuerdo con lo que dicen sus biógrafos, él no conocía al cocinero ni tenía ningún acceso, por lo tanto no podía amañar la situación. Cuentan que otra vez, mientras caminaba por alguna senda en Italia, se encontró a un sacerdote joven y apenas él lo vio al sacerdote, se hincó de rodillas y lo saludó: feliz día, su santidad. El otro se quedó asombrado: pero ¿cómo así? Si yo soy un cura joven, ¿cómo me va a decir su santidad y se va a arrodillar ante mí? Pues resulta que ese monje se llamaba Felice Peretti, y 50 años después ese monje subió al trono papal en 1585, y hacía mucho tiempo había muerto Nostradamus. Subió al trono pontificio con el nombre de Sixto V, y así por el estilo. Y quizás la más célebre de sus cuartetas, y que lo afirmó como el gran vidente, hasta ser inclusive protegido por su majestad, él empezó a publicar en 1555 sus trabajos, un trabajo de 10 volúmenes repartidos en centurias, es decir, en 100 versos cada uno. Y él fue consignando allí lo que él veía. Entre otras cosas, para sus visiones regularmente usaba un balde lleno de agua, como un mago moderno utiliza la bola de cristal. Y quizás la cuarteta que más fama le dio en su momento fue aquella que predijo la muerte del rey Enrique II, esposo de Catalina de Médicis. La cuarteta en cuestión decía: el joven león vencerá al viejo, en un campo de liza y a un solo combate. En jaula de oro perforará el ojo, 2 heridas en una, seguidas de muerte cruel. Pero esa cuarteta no le hizo el suficiente despliegue hasta que ocurrieron los hechos. Pero resulta que en 1559, el rey Enrique II, en un torneo
que se estaba celebrando y los torneos eran simplemente ejercicios militares entre los nobles, en honor de una hermana suya que se había casado, o en honor de la hija suya que se había casado con Felipe II, rey de España. Entonces entró en liza, es decir, en la pista, se montó en su caballo, y Lance Ristre se enfrentó a un capitán suyo de apellido Montgomery, que era jefe de unas huestes mercenarias traídas de Escocia, y era gran amigo del rey, y al medir lanzas, como llamaban en esa época, es decir, cuando un caballero se va contra otro con una lanza larguísima, a galope tendido, pues con la punta roma para no hacer daño, porque no se trataba sino de simplemente un ejercicio. Sin embargo, al chocar con la armadura, la lanza de Montgomery se desastilló y resbaló por el cuerpo hacia arriba, él apuntaba hacia el esternón. La idea era tumbar del caballo al otro, y al desastillarse entró por uno de los orificios que le quedaban de la visera del casco y fue derechito al ojo. Le atravesó el ojo derecho y la otra punta lo penetró en la garganta, y después de 10 días murió en medio de dolores atroces. En principio esto se tenía que entender como que el rey, es decir, es tan evidente la cuarteta, que entre otras cosas pues tienen otras versiones. Por ejemplo, dice: León joven vencerá al mayor en una palestra y un solo combate, le atravesará los ojos en su jaula de oro, 2 heridas en una, luego morirá de muerte cruel. Y con eso, Catalina de Medici, que era muy supersticiosa, lo tomó como protegido suyo y su vidente de cabecera. Inclusive él posteriormente le dijo que los 3 hijos de Catalina morirían antes que su madre, como en efecto ocurrió. Luego, Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Ahorita cuando hagamos esta misión seguimos con los demás, nos seguimos escuchando. No se preocupen, señoras y señores, que nos escuchando nuestro hermano. Lo que pasa es que esta parte se toca simple. No siempre ya nos escuchar las historias. Bueno, quién sabe qué día o qué momento subimos esto. Ojalá ya hayamos tenido 230 o 250, más de 300 por la noche. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. You want to party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Hey, what up, girl? You won't get down? Not today, honey. I'm waiting for someone. Whatever. You ain't nothing. I'm out of here. A ver, ¿cuál vendrá? No, qué raro. If you believe. Hey, baby, what can I get for $10? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Get the fuck out of here. Es esto.
baby. You miss me? You know, I don't even feel bad about it. Sí, Hey, man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Muy famosas otras centurias, como aquella que dice: la desechada llegará al trono, se sabrá que sus enemigos eran conspiradores, su época triunfará como jamás antes otra, morirá a los 70 en el tercer año del siglo. Nostradamus había empezado a publicar esto en 1555, él murió en 1566, y esta cuarteta aludía a la reina Isabel I, que murió cumpliendo 70 años en 1603, y se morirá a los 70 en el tercer año del siglo. Y obviamente que describe lo que habría de ocurrir con ella. La desechada, recordemos que a ella no le habían querido conceder el trono, y su hermana María Tudor siempre quiso matarla, la famosa Bloody Mary. María la Sangrienta quiso matarla, pero no pudo, y por eso no la consideraban una desechada. Se sabrá que sus enemigos eran conspiradores. Ella hizo matar a muchos por conspiradores. Y su época triunfará como jamás antes otra. Fue uno de los reinados más brillantes de Inglaterra en toda su historia. Luego alude precisamente a Isabel I. Pero hay otra cuarteta en la que habla dice así: la gran peste de la ciudad marítima no cesará hasta que sea vengada, la sangre del justo arrebatada e insultada, aunque inocente, y ultrajada la gran dama por falsos santos. Aquí hacía alusión a la gran peste que hizo grandes estragos en Londres en 1665. La gran dama, de acuerdo con lo que dicen sus estudiosos, se refiere a la catedral de San Paul, que así la llamaban, y cuando habla del justo era el nombre que el profeta le daba al Carlos I, que recordarán ustedes fue ejecutado en la época de Oliverio Cromwell, pero después... So who the fuck don't you like today? Guys called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the asshole off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Para que me atropelle ese cojudo, lo va a seguir y le va a dar piso. Es un Porsche blanco, ¿cierto? Ah, ya está. Que me atropelló ahora. Este me atropelló. Creo que fue eso.
reclamará Londres, el justo en este caso es el rey. Ciudad incendiada en 3 veces 26. La vieja dama caerá desde su alto sitio y muchos templos de la misma secta se derrumbarán. Recordemos que ya por entonces Inglaterra era anglicana. Y cuando habla de la sangre del justo se remite a este rey. Cuando dice ciudad incendiada en 3 veces 26, se refiere a que eso fue en 1666, o sea, 100 años después de su muerte. Cuando dice 3 veces 26, súmenlo y le da 66. 1666. Y en ese momento la catedral de St. Paul cayó. Y hay otros que son sumamente dicientes, pero de ello hablaremos en un instante. Estamos en Enigmas del Mundo. Vimos la de otros gobernantes y de una manera muy clara, y entre ellos alude a Luis XVI, indicando que habrían de ser ejecutados después de una captura vergonzosa, como en efecto ocurrió. Él decía sobre su captura: llegarán de noche cruzando el bosque de Reims, 2 consortes utilizando caminos extraviados, la reina la blanca piedra, el rey monje de gris vestido a Varennes, el electo Capeto provoca tempestades, fuego y sangrientas mutilaciones. Evidentemente se puede ver allí a Luis XVI. Resulta que en 1791, cuando ya las cosas estaban muy difíciles, ya habían transcurrido prácticamente 2 años del comienzo de la Revolución Francesa, y a él lo tenían confinado, él logró evadirse y con su esposa María Antonieta, la reina, la blanca piedra. Y cuando dice la blanca piedra, al parecer alude a un lío que hubo con un collar supremamente costoso que al parecer ella compró, pero que históricamente dicen que eso no fue cierto, y que le significó a ella el apodo de Madame de Fissy, es decir, que era la mujer que había quebrado Francia. Y cuando dice el rey monje de gris vestido a Varennes, Varennes es una población hacia la que él iba disfrazado de monje y con un hábito gris cuando los capturaron, y él pertenecía a la dinastía de los Capeto. Dice: el electo Capeto provoca tempestades, fuego y sangrientas mutilaciones. Es evidente que él es el causante de esa revolución francesa, con su régimen de terror, al negarse a permitir unos ciertos derechos al pueblo, lo cual terminó en la Revolución Francesa a partir del 14 de julio de 1789. Pero posteriormente dice también de Napoleón: un emperador nacerá cerca de Italia que costará muy caro al imperio. Y recuerden ustedes que él nace en Córcega, que en ese momento hoy es italiano, esa isla de Córcega es italiana, pero en aquella época pertenecía a Francia. Y sigue diciendo de él: el gran imperio pronto se... cuando ya se eclipsa la estrella de Napoleón, él dice que el gran imperio pronto será cambiado por un lugar pequeño que pronto empezará a crecer, un sitio pequeño de escasas dimensiones, en medio del cual vendrá su cetro a depositar. Recuerden ustedes que cuando él, después de retornar tras el cautiverio de los 100 días en la isla de Elba, que regresa, se unen de nuevo las potencias europeas, lo vencen en Waterloo y lo confinan en la isla de Santa Elena. Ese es el pequeño imperio, y está supremamente claro lo que quiere significar, diciendo precisamente sobre eso. Y quizás de las más notables y que tienen nombre propio es una que se refiere a Luis Pasteur. Recordemos que Pasteur pues es el que descubrió el proceso, o el que realizó el proceso de pasteurización, o sea, hervir en la leche para controlar pues los bichos, y ha sido uno de los hombres más notables en la historia de la humanidad, pionero pues de la vacunación como remedio contra las enfermedades. Dice textualmente: Pasteur será celebrado como una figura divina. Esto será cuando la luna complete su gran ciclo. Recordemos que la luna tiene ciclos de 19 años. En programas pasados estuvimos hablando de ciclos que tienen un significado enorme para distintas sociedades y que son también a veces reconocidos por los eclipses que se producen y demás. Pues resulta que cuando culminó el gran ciclo en 1889, o sea, ese ciclo de 19 años, sucedió que en ese momento él fundó el Instituto Pasteur en 1889, que ha significado tanto para la historia de la ciencia, por todo lo que allí se ha hecho en favor del avance médico. Pero quizás de las cuartetas que más impresionan son las que tienen que ver con Hitler. Y miren lo que dice. Voy a leer dos versiones. Una dice: en las montañas de Austria, cerca del Rin, nacerá de humildes padres un hombre que pretenderá defender Polonia y Hungría y cuya suerte nunca será segura.
Otra versión dice: en las montañas de Austria, cerca del Rin, nacerá de padres modestos un hombre que dirá defender Polonia y Hungría y cuyo destino nadie conocerá. Evidentemente está aludiendo a Hitler. Y después dice por allá en otra de las cuartetas: una bestia salvaje, furiosa, cruzará los ríos, la mayor parte del campo de batalla estará contra Hitler. Miren ustedes esa similitud que hay entre la